están? Buenas noches, bienvenidos a Día D. Hoy, tras cuernos, palos, porque a los huaicos, al desastre, al anuncio de lo que se viene tan solo en horas, más lluvias intensas para el norte del país, para el centro, lo ha anunciado el premier Fernando Zavala. El incendio en el penal del Lurigancho, los bomberos están ahí tratando de hacer el trabajo en medio de la escasez de agua que están padeciendo los limeños y sobre todo que la están sufriendo en el norte del país donde las lluvias son de diluvio. Yo solamente quiero hacer un comentario breve sobre lo que hemos estado viviendo durante esta semana. El ministro de Defensa, en un arrebato de sinceridad que francamente nos ha removido a todos las entrañas, ha dicho, el desastre somos nosotros. ¿A qué se refiere el ministro con esta frase que francamente es contundente? Sí, miles de los damnificados que lo han perdido todo, en su momento se instalaron pues en zonas vulnerables, en las quebradas, en las riberas de los ríos, en zonas peligrosas donde no debieron estar nunca con la anuencia de autoridades. Es verdad, pero esta gente lo ha perdido todo. Hoy estamos pagando las consecuencias, sí, de la informalidad, de la necesidad que se impone sobre la seguridad personal, de la sospecha de la corrupción institucional, de la corrupción sistémica. Pero es el momento ahora de reclamar, de exigir cuentas, de señalar o tal o cual, en medio del desastre, en medio de la desesperación, del pánico que siente la gente que ahorita está en el norte, probablemente en el techo de sus casas, pensando, va a volver otra lluvia, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y quién nos va a ayudar? ¿Y dónde dormiremos? Y no tenemos que comer, y no tenemos que beber. Y entonces nos vamos a poner a buscar culpables, cuando el mensaje es, en este minuto, como está haciendo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, todos los ministros desplegados en el terreno, en los focos de emergencia, es el momento de ser solidarios, no es el momento de hacer politiquería de trinchera, ni desde la esquina del partido político, ni desde las redes sociales, que se incendian cuando el objetivo es informemos adecuadamente, remitiéndonos a fuentes oficiales, dando información útil o por más ayuda, el que menos estorba. La gente se pregunta, ¿por qué no se van de su casa? ¿Por qué no los reubican? ¿Por qué no salen? Vamos, desde la comunidad de nuestras casas, donde el mal mayor en estos momentos, para los que no estamos sufriendo los estragos del clima, es la escasez de agua, que sí molesta, yo no le resto importancia al tema de no tener agua 3, 4 días, pero frente a esa situación, efectivamente, ¿no es cierto?, es fácil sentarse y decir que se vaya. A esa gente le costó muelas tener lo que tuvo, muelas, y por eso se aferran a ello, porque ahora no tienen nada, absolutamente nada, y entonces se aferran a eso poco que tienen, así en ello se le vaya la vida. Lorena Ormeño ha hecho un recuento de lo que se está viviendo esta semana y que puede ser el espejo de lo que se va a vivir en los días por venir porque se anuncian más lluvias y tenemos que estar preparados. Vamos con el informe de Lorena Ormeño. Los huaicos llegaron a Lima, implacables, incontenibles. Sembrando a su feroz paso, destrucción, miseria y llanto. El poder de la naturaleza que sigue azotando el norte del país. Ha tumbado puentes y partido cerros, dejando hasta hoy 72 muertos. Que me cago de miedo. En serio, estoy que tiemblo. La agonía de un país grabada por las propias víctimas, pero que en medio del dolor registraron también un símbolo de esperanza que ha dado la vuelta al mundo. La lucha por sobrevivir de esta mujer que resume el coraje de un país que no se rinde. Amor, sálvate, decía.
Dios me escucharía. Ese salvó mi amor. Bastante toro estoy atacando de esa zona. Amorcita, eres un héroe. Te amo mucho, amor. Jueves, la mañana siguiente del huaico que arrasó Carapongo en Huachipa, la destrucción se abría a nuestro paso mientras nos dirigíamos a San Antonio, la urbanización que por un milagro se salvó de la furia del río Rímac, que sí arrasó con otra ubicada a su lado, al costado mismo de la nueva autopista Ramiro Priale. Como a las 2 de la mañana, es lo que se salió por encima de las casas. Pues. Entonces, ¿que el río cubrió toda esa urbanización? Todo esto salió por acá, toda esta urbanización de San Antonio. Todo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana estamos que trabajamos acá todo. Esto que tienen ustedes en pantalla, que parece una catarata, es en realidad lo que fue hasta hace unas horas la nueva pista Ramiro Priale. Tal es así que si ustedes ven, se ven estas diferentes capas de tierra que iban a ser asfaltadas dentro de muy poco para que pudieran usarlo los limeños que van hacia el centro del país. En la devastada urbanización Los Alisos, los antes bien ubicados vecinos de la nueva autopista empujaban con todas sus fuerzas para sacar del lodo un auto atrapado, mientras otros cruzaban la corriente para rescatar lo que podían y los demás miraban de lejos sus casas que la madrugada del jueves se convirtieron en trampas mortales de las que escaparon solo con lo que llevaban puesto. Mi casa está por el lado de abajo, sí, pero está lleno de agua, no sé, no he ingresado hasta el momento. ¿No ha podido volver? No, nada. A las 2:30 más o menos nosotros salimos de la casa, así agarramos los bebés y salimos. Estábamos acá y ya empezó el agua todito a salir y nosotros hemos corrido desesperados. ¿Y ahora dónde van a dormir? ¿Cómo van a hacer? Quisiéramos una ayuda, ¿no? El presidente, que nos apoye, por favor, por los bebés. No tenemos nada, estamos en el aire prácticamente. ¿Cuál es su casa? El portón negro. Desde el portón hasta acá. Sí, hasta el sauce que está ahí, esa dirección. ¿Y qué había ahí, en esa parte que ahora está como el río? Había selga, aguacatay para cosechar y todo eso. ¿Su casa es parte del río Rímac? Sí, eso ha pasado porque le han debilitado el río allá, como invasión han agarrado toda esa parte y lo han invadido de ahí, lo han pitado, lo han vendido ahí ese terreno, por eso se ha salido el río también, si no, no se había salido, señorita. El pueblo joven del que habla está ubicado a unos 200 metros. El asentamiento humano, Carrizales, desde donde las embravecidas aguas del río Rímac iniciaron su destructivo paso. Estamos ingresando al lote 20 de los Carrizales, aquí en Carapongo, y esta es la forma en la que ha quedado después de que el río Rímac se desbordara, ¿no? Esto era una vivienda. Ahí vemos las sillas, mire qué encontramos. Mira, estamos encontrando la muñeca de una niña que vivía aquí, que ha quedado de esta manera. El techo, que están removiendo. Esto, que era lo que tenía aquí los cables de luz, que están ahora ya bajo el agua. Y allí, entre lo que fue el patio y los cuartos de esta precaria vivienda, el río había reclamado su territorio. Fue por este lugar donde encontramos un colchón y lo que era parte de la puerta, ¿no? Todo esto se rompe cuando el río se sale de su cauce y entra por aquí. Es por esta casa por donde la fuerza de la naturaleza se hizo sentir. Por este lugar es que inunda todo lo demás. Aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros hasta el zoológico de Huachipa. Miembros del ejército rescataban lo poco que quedaba, retirando palos y calaminas para evitar que fueran arrastradas por la corriente en su avance al mar. Miembros del ejército están intentando rescatar una cuna, lo que parece ser una cuna, pero no logran moverla por la fuerza del río. Y podemos ver en este lado de lo que era una casa, la parte de la cocina, ¿no? Ahí todavía queda preparado un té
que aparentemente lo dejaron en la noche antes de que ocurriera esto del huaico, pues el café. Ven al fondo, a la altura de la esquina se ve el nivel al que ha llegado la arena, por lo menos 1,5 metros de la casa. Y vemos también que está atrapado detrás de los agentes del ejército el mueble. Y vemos aquí. Esta era la cocina. ¿Esta era su casa, señor? Sí, esta es mi casa. A ver, lo que están sacando en este momento, ¿qué era? Es un repostero, ahí guardaban los platos, así. Los platos, ajá, verduras. Usted ha perdido absolutamente todo. Claro, es lo que hemos podido rescatar. Jorge Urbina iba y venía sacando sus cosas de los únicos cuartos que quedaron de un terreno de 160 metros cuadrados. Esta era tu cocina, ¿no? La cocina. Ya. De acá seguía un cuarto más para allá, ¿Ya? un cuarto. De ahí sigue la carretera, una carretera. De ahí sigue la canchita, de lo que ha quedado ese pedacito nomás de la canchita. Ese pedazo de gras es la canchita. Todo eso era una canchita hasta allá arriba. Una canchita era así. Y después de la canchita recién venía el río. Un poco de monte había y de ahí recién venía el río. Entonces se han comido por lo menos unos 60 o 70 metros hasta Claro, acá. como le decía, así se han comido. Allá criaban chanchos, criadero de chanchos era. Por eso ha quedado esa madera que ha quedado. Eso. ¿Qué fue lo peor en el momento? ¿Qué es el ruido, el miedo? ¿Qué es lo peor? Bueno, cuando salí tuve un impacto al ver al río que se venía por acá. Pudimos rescatar lo que podíamos y ponernos a buen recaudo. Hacer bulla a los vecinos de abajo, total. Para tratar de salvar vidas. Claro. A esa hora, con sus cosas rescatadas a un lado de lo que quedó de la nueva Prialé, invasores y propietarios se lamentaban por la que creían era su peor desgracia. Sin embargo, horas después, la situación empeoró. A la mañana siguiente, la urbanización Los Alisos había desaparecido y no quedaba parte seca de la nueva autopista. Ay, Dios mío. En la madrugada, un nuevo huaico cayó y ni un milagro pudo salvar esta vez a la urbanización San Antonio. Desde ese punto, Carapongo terminó nuevamente inundado y 500 millar de viviendas y negocios resultaron afectados. Lo que un día antes parecía una enorme piscina, el viernes era un caudaloso río donde la policía tuvo que colocar sogas y llevar helicópteros para evacuar a los pobladores que quedaron atrapados. Desastre solo en esta parte de Lima, pues en Chosica la fuerza de las aguas se adueñó de escaleras y caminos y carcomió las laderas del río Rímac, trayendo abajo varias casas. Las construcciones cedían al implacable paso del río y a pocos metros sus vecinos arriesgaban sus vidas para salvar sillas, mesas y refrigeradoras, mientras en un irresponsable acto los dueños de la casa perdida llegaron para mirar y lamentarse entre lágrimas su pérdida. Los efectos del implacable fenómeno del Niño que esta semana arrasó Huachipa, Chosica, San Juan del Lurigancho, Punta Hermosa, Canta, pero que ya lleva 3 meses arrasando el norte del país y que este viernes cobró 7 víctimas al devorar 3 buses en Otusco, La Libertad. El agua parece explosionar sobre el bus mientras uno de los pasajeros graba el momento en que el vehículo cede en el agua y el terror se apodera de los testigos que pese a todo no dejan de grabar. ¡Cójanse, concha de su madre! Nos atrapó, viejo. Nos atrapó, huevo. Nos está llevando. Somos 3, estamos debajo de esta piedra. Esperemos que nada pase. Wow. Estoy que me cago de miedo. En serio, estoy que tiemblo. Videos
testigos grabados por las propias víctimas que muestran la magnitud de la emergencia que se vive en Piura, en Chiclayo, Trujillo. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Mi papá Juan! ¡Mi papá Juan! En Cajamarca. En Chincha, y muestran el poder devastador de la naturaleza, pero que también registraron lo que se considera ya un milagro. El miércoles las lluvias desbordaron la cuenca de Guarochirí. En su loca ruta al mar arrastraron todo a su paso. Los transeúntes sacaron su celular para grabar lo que hasta ese momento era apenas el paso de algunos animales. Mira la vaca. Miren, ahí está la vaca. Qué increíble. Miren, ahí la vaca, 2 vacas. Cuando, de repente, en el lodo, la silueta de una mujer apareció entre los maderos arrastrados. Allí estaba Evangelina Chamorro Díaz, luchando con el barro y el peso de su propio cabello para evitar caer otra vez a la corriente, que esta vez sí la llevaría a una muerte segura. Pero las fuerzas la abandonaban y mientras un remolino se formaba, Evangelina cayó y se perdió entre los maderos. Sin embargo, a los segundos, Evangelina se levantó tambaleante, pisando los palos que le sirvieron de precario soporte para avanzar. Y al sentir tierra firme, cayó, mientras los testigos saltaban al barro a rescatarla. La alucinante historia de la llamada ya Mujer de Hierro, que se inició en realidad de la mano de su esposo 3 kilómetros antes, en la que fue su granja y de la que hoy solo quedan unos cuantos palos. 10 millas de corona. Era este que ahora está solamente esta tela negra. De tela negra a ese palo que está abajo. Ajá. Hasta el que está acá, tirado. Está tirado. Ya. Ese era mi techo. Ya. Ese era mi cerco. Armando Rivera regresó a la que fue su granja en Punta Hermosa, esa que tanto les costó comprar y donde pudieron perder la vida. Eran las 2 de la tarde cuando él y su esposa almorzaban tras dejar a sus hijas en el colegio. Regreso con mi esposa acá, dejo mi motocar acá y yo me entro a trabajar, a almorzar ahí. Y en ese momento escuchamos sonido. ¡Bum, bum! Han chocado el camión, digo yo. Mi esposa me dice, ¿no será Guayco? Pero ya estaba, ya acá ya. El ruido ensordecedor no era otra cosa que la llegada de las aguas desbordadas desde Guarochirí, el tercer Guayco de este año, pero sin duda el peor. Y no podíamos ni parar porque nos levantaba la pierna. ¿Ya? En ese momento nosotros nos agarramos y nos trepamos a un palo, apoyándonos. Mutuamente. Mutuamente nos chapamos al palo y ahí nos agarramos. ¿Qué hago? Ojalá que no se rompa este palo. Me voy a quedar sí o sí con ella. Así estaba. Pero así como ese se acumuló los palos. Mira que ese palo chico se acumuló tantos palos, ¿no? Y con la fuerza del agua no resistió ese palo, que se rompió. El río de lodo seguía bajando y tras 40 minutos de lucha, finalmente ambos fueron arrastrados. Nos caímos al piso y nos separa la velocidad del Guayco. ¿Usted lo escuchó? Y le dije, amor, hay que nadar, amor. Pero no se puede nadar. Es imposible. ¿Eso era agua o qué era? El lodo, puro lodo, era lodo, espeso. ¿Qué le decía a ella? No puedo, ya no puedo, decía. ¿Y usted qué le decía a ella? Amor, sálvate. Amor, sálvate, decía. Yo le dije al Señor, por mis hijas, los dos no pueden morir. Dios me escucharía. Ese salvó mi amor. Pero a esa hora, sumergido en el barro, Armando creyó morir. Pero fue arrastrado unos 300 metros hasta que sus vecinos lo rescataron.
Vecino, vecino. Vecino, Señorita. ¿te recuerdas que yo te he lavado con un balde de agua allá jalando? ¿Sí? Gracias, madre. Totalmente. Gracias, madre. Lleno de lodo cuando estaba tu ojo, tu nariz, todo oído. No te estoy echando con agua. Eso, viejo. Estoy vivo, papá. ¿Qué pasó, viejo? Vecinito. Hijito lindo. ¿Cómo está el vecino, papi? ¿Cómo está el vecino? Tranquilo, tranquilo. Nosotros teníamos nuestros animales acá. El vecino vivía acá. Tenía ganaditos, tenía chanchos. Y nosotros teníamos unos 120 ganados acá. Sí. Todititos nos han barrido. La vecina, ¿cómo está? Está bien mal, viejo. Está bien mal, pero lo importante está viva. Dios grande, que estés vivo, tu vida es buena. El resto se recupera con nuestra fuerza. Horas después, sin saber que estaban vivos, los esposos llegaron al Hospital María Auxiliadora, donde, milagrosamente, ambos resultaron solo con unas cuantas heridas. Una historia de coraje y amor. Amorcita, eres un héroe, te amo. Hasta que la muerte Dios me recoja. Te amo mucho, amor. Siempre juntos. Siempre juntos hasta la muerte, ¿verdad que sí? Pero no todas las historias tuvieron final feliz. Se cuentan 72 muertos, más de 72.000 damnificados, 119.000 casas dañadas y 32 puentes caídos, entre ellos este de San Juan del Lurigancho, construido apenas hace 7 años. La fuerza de la naturaleza registrada en video, tan brutal como la irresponsabilidad de las víctimas. Espectacular. El gobierno anunció que destinará 5.500 millones de soles para la reconstrucción de los embates de este fenómeno, hoy monitoreado por el Centro de Operaciones de Emergencias, encargado de enviar ayuda policial y militar a las zonas devastadas, pero que también ha identificado las razones de tanta tragedia. El cauce del río Rímac, toda la cuenca del río Rímac, desde sus alturas, que más o menos tiene una extensión de 140 kilómetros, esa cuenca tenía un ancho aproximado de promedio entre 100 y 150 metros. Hoy vemos que nosotros mismos lo hemos estrangulado al río Rímac, lo que hace de que poblaciones ubicadas sobre terrenos no apropiados, al haber achicado el ancho del río Rímac, está produciendo ese efecto. Y en la labor de reconstrucción lo que se tiene que hacer, particularmente en la zona norte del país, es establecer un sistema de drenaje y alcantarillado óptimo en las ciudades de Tumbes, en las ciudades de Piura, en la ciudad de Lambayeque, Chiclayo, en la ciudad de La Libertad, en las ciudades de Ancash mismo, en la ciudad de Lima. En medio de tanta desgracia, las cifras de inversión para prevención de desastres son alarmantes. Apenas el 6% en gobiernos regionales y en Lima el 87% de los fondos se gastó en la Costa Verde. Queda más de un mes de intensas lluvias y luego el Perú afrontará el friaje. ¿Cómo se gastarán los fondos de la reconstrucción? ¿Creceremos otra vez sobre estas tumbas o finalmente planificaremos un verdadero país? Esta vez las aguas vienen con más fuerza. Esta vez